Muy buenos días. No, Es yo no el sé cómo último EKG del mes, los EKG del mes. no me Eh, conecto a los audífonos. Recuerdan, Natalie, cerramos un micrófono. Eh, Esta actividad tiene como propósito el que en el mes nos hemos encontrado con algunos casos, con sus electrocardiogramas que nos han retado, de los que hemos aprendido, y la idea es que lo compartamos y entre todos hagamos una discusión y aprendamos de ellos, porque muchas veces uno todos los días se da cuenta que se le escapan cosas, que a veces comete errores. Que esa es la idea, de que podamos disminuir el número de errores que cometemos al afrontar nuestros electrocardiogramas y podamos hacer interpretaciones que les hagan bien al paciente, que le permitan tomar decisiones apropiadas. Esta vez quiero recordar algo interesante que me compartió Alejandro Narváez, un artículo muy bonito del JAC sobre, empiezan a hacer casos, de informe de casos, y reúnen varios casitos de el EKG en situaciones críticas. Ahora les muestro en la presentación alguno de ellos, pero es una buena recomendación. Me impresionó algunas cosas que voy a compartir con ustedes hoy. El doctor Valentín Fuster en diciembre siempre hace un curso de actualización que llama el Simposio Cardiovascular de Nueva York. Ocurrió este viernes, sábado y domingo, y me sorprendió tremendamente las observaciones alrededor de fibrilación auricular, los cambios tan importantes que hay alrededor de fibrilación auricular. Y finalmente quiero estimularlos a todos para que se inscriban y puedan aprovechar. Ya este curso no está en la etapa de discusión, de participación, pero sí están todas las memorias, están todas las grabaciones, están las discusiones de los casos, como les voy a decir ahorita, en honor al doctor Pablo Robles, que justamente hace un año lo perdimos. Y nuevamente volver otra vez a mostrar la importancia de pronto y la facilidad que se nos da ahora disponiendo de estos dispositivos para tomar electrocardiograma al pie de la cama del paciente o en el consultorio. Entonces, empecemos. Y muchísimas gracias a todos por compartirnos los electrocardiogramas. Quiero decirles que este curso se hizo en honor del doctor Pablo Robles Vergara, organizado por la Academia de Medicina de Medellín, está a disposición de todos ustedes de forma gratuita. Es la forma de entrar, enfermedadesprevalentes.com, ahí lo tienen ustedes, y creo que lo van a aprovechar. Tiene 16 grabaciones de conversaciones con los expertos. Hay 4 casos que se discuten con los expertos y se aplican esos conocimientos, que está a su disposición, y todavía va a estar unos meses a disposición de todos, y espero que lo puedan aprovechar. Y empezamos con nuestro primer electrocardiograma, nuestro primer caso. Entonces, miren ustedes, este es uno de los pacientes que indudablemente nos sacudió este mes, porque se trataba de un muchacho de 21 años de edad quien consulta por un dolor retroesternal anginoso característico, pero obviamente, posiblemente con su edad, era poco probable pensar en que se trataba de algo supremamente serio. Eh, Acudió a urgencias y resulta que el único antecedente importante era que hace unos 10 días había tenido un cuadro respiratorio, pues no se había estudiado. Al examen físico ningún hallazgo en especial, ni frote pericárdico, ni soplos, ni nada por el estilo. Y este fue el electrocardiograma que se tomó al llegar a urgencias. Como ven ustedes, aquí están las 12 derivaciones. El electrocardiograma tiene un trazado de ritmo. Yo le hago un acercamiento para que ustedes lo vayan viendo. Tuve la oportunidad de compartirle a los internos, a los residentes, con anticipación este caso para que nos ayuden ahorita a interpretarlo, pero observemos aquí esta aproximación de las derivaciones de miembros de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Ya van viendo ustedes los cambios que se van dando en la repolarización del paciente. V1, V2, V3, V4, V5 y V6.
Este muchacho llegó a urgencias y el urgentólogo indudablemente se timbró, pero empezó a pensar, hombre, este muchacho tendrá una pericarditis, será un paciente con un problema de un síndrome coronario agudo. Lo dejó en observación y al cabo de una hora le tomó este nuevo electrocardiograma y ya tenía las determinaciones de las troponinas que estaban elevadísimas, como 11.000, y ya ven ustedes los cambios que se presentaban en este caso. Miren cómo varió este D1, las modificaciones igualmente, las derivaciones de miembros y los cambios que se venían dando a nivel de las derivaciones precordiales. Les propuse que de pronto analizáramos posibles explicaciones a este electrocardiograma. ¿Será un muchacho de 21 años, un cuadro respiratorio reciente, una miopericarditis? Definitivamente tiene un infarto agudo de miocardio. Esos cambios que vemos en las morfologías, ¿será por cables trocados? ¿Es algo normal en un muchacho de 21 años? ¿Será un síndrome de Takotsubo? ¿Quién quiere hacer discusión de ese electrocardiograma? A ver, ¿quién se anima, muchachos? Tenemos un montón de personas. Carolina, adelante, jovencita. ¿Qué piensas, Carolina? Profe, pues bueno, creo que el caso sí es muy retador. Entonces, lo primero que, pues cuando yo leí el caso, obviamente es un paciente muy joven en el cual uno de entrada, no quiere decir que no sé, pero de entrada pues es como complejo que sea un síndrome coronario agudo. Entonces yo me fui más como hacia las otras posibilidades. Lo primero que yo quizás pensé sería la posibilidad de una miopericarditis, tiene las troponinas muy elevadas, pero me llama mucho la atención los cambios en el electro posterior, ¿cierto? Miré en el electro inicial que había más ascenso del ST de B4 a B6, o sea, en toda la pared anteroseptal sí se comporta como si hubiera una elevación del ST, pero está mayor como en de B4 a B6 y tiene complejo, tiene ondas Q en B1, en B2 y B3, pero en el electrocontrol veo que ya no están esos cambios. Entonces, yo me iría más en este paciente, pienso que no es normal, no es una repolarización precoz, porque la repolarización precoz se ve más en B2 y B3, entonces yo pienso que sería a considerar el Takotsubo en este paciente, que esos cambios podrían verse como en esta condición. Muy bien, muchas gracias, jovencita. Pero entonces vamos a preguntarle a Alberto Navarro que le llevó ese paciente. Alberto, ¿tú qué piensas? Te cogí cortico. A ver, Alberto, adelante. Tienes el micrófono a tu disposición. ¿Qué piensas? Hola, hola, profe, muy buenos días. Muy buenos días. Listo, déjeme ver otra vez el electro. Ahí lo tienes y ya está de pronto con algunas señitas adicionales que creo que son importantes. Si miramos las derivaciones de miembros, obsérvate qué pasa con el segmento ST en D1, en ABL, y fíjate, eh, para hacerte esa observación, Carolina, observa que hay cambios recíprocos en D3 y ABF. Ya esa vaina lo pone uno a pensar de que no es una pericarditis. Ese solo hecho de encontrar esa elevación en D1, ABL, y esa depresión en D3 y en ABF, le dice a uno, aquí no hay una miopericarditis. ¿Tú qué piensas, Alberto, de esa observación? Sí, profe, en esta diapositiva, pues en la pared inferior hay unos cambios que parece infradesnivelado en D3 y en ABF en la pared inferior, y hay elevación en D1 y ABL. Y si nos vamos para las precordiales, en B4, B5 también se ve como una elevación del punto J sobre encima de la base de la línea isoeléctrica. Entonces, esos cambios, con los cambios recíprocos, pues nos hablan sobre un proceso agudo, y pues la principal causa sería pues descartar un síndrome coronario con elevación del ST en pared Definitivamente. Fíjate, anterior. claro, y ahí esa observación de Alberto es bien valioso, y sobre todo cuando tú ves ya a la hora, aquí ya hay una Q en D1, se te hizo una Q, que no es lo que tú verías Sí. en un Takotsubo, y aquí hay Q igualmente en ABL, y ya sí se acentúa. Vean ustedes esta morfología de V4, cómo cambió definitivamente V4. ¿Sí? No debe ser solamente por la colocación de los electrodos, sino que ya hay aparición de onda Q.
Con esto definitivamente llamaron al hemodinamista, que también se sintió como retado, dijo, no, aquí este muchacho tiene una obstrucción, y definitivamente esas observaciones de la presencia del Q en D1, cómo evolucionó el electro del ingreso al que llevaba en ese momento, y cómo apareció esa Q en B4. Miren ustedes. Alberto, ¿qué ves ahí? Ahí tienes el hallazgo del hemodinamista. Alberto, creo que se perdió desafortunadamente. Profe, sí, ya activé el audio. Ahí vemos una Oh, proyección caudal derecha en el cual vemos la circunfleja y la descendente anterior. Esta específica proyección para ver los segmentos proximales. Y aquí ahí vemos que tiene pues una oclusión en la arteria descendente anterior en el segmento proximal. imagínate, ¿ese muchacho tiene una aterosclerosis o esa vaina es un trombo? Exactamente, porque tiene pues adentro del vaso pues se puede ver que tiene como escogenicidad, pues tenemos hipolucidez que puede ser una trombosis aguda. Exactamente. Entonces encontró el hemodinamista un trombo, que hizo una extracción del trombo y mejoró el muchacho de su dolor, y se logró un flujo TIMI-3 sin ningún problema de toda la descendencia anterior. Ah, la ecografía posterior muestra asinesia anteroseptal en su mitad apical y asinesia del ápex. Lo demás bien. Es una enfermedad segmentaria del ventrículo izquierdo, leve disfunción ventricular global, reducción del estraen longitudinal global, y este muchacho ha evolucionado afortunadamente bien. Pruebas de COVID negativas. Está en estudio de trombofilia. Está, por supuesto, con anticoagulación mientras se están haciendo los estudios de trombofilia. No sé si hay comentarios alrededor de este caso, que realmente es sorprendente, pero creo que hay en el electrocardiograma imágenes claras de que eso, estamos frente a un síndrome coronario agudo, lo observado, y aprovecho lo comentado por Caro, porque miren ustedes este cambio del segmento ST en D1, en ABL, pero lo recíproco en D3 y en ABF. Esa elevación que vemos desde el punto J en B5, V5, V6 no es de una repolarización temprana, porque recuerden que es la R descendente de V5, tiene unos esquemas, de manera que no tiene las muescas ni el Lubbrin, sino que es una elevación muy clara del punto J. Indudablemente que los retos que se le ofrecen a uno es con la pericarditis, pero la pericarditis, recuerden ustedes cómo vemos que hay elevación del segmento ST en todas las derivaciones, menos en ABR, que está deprimido, como en este caso, donde uno ve el segmento ST general, elevado de forma generalizada, ve el signo tan lindo de Spodic, que no está en nuestro paciente, ve el descenso del segmento PR. Y aquí les muestro el caso que presentan en esta publicación de electrocardiogramas en cardiología crítica, donde se alcanza a ver los cambios de TEP generalizada, también con elevación a veces del segmento ST, pero un QT muy prolongado y estas T tan profundas generalizadas, y no hay cambios recíprocos, y usualmente no tiene por qué haber ondas Q. De manera que este caso yo creo que nos enseña muchas cosas. ¿Quién tiene comentarios para hacer? No sé si los profesores, si Alberto tienes algún comentario para hacer. No, Pueden profe, levantar la mano. siempre que haya cambios recíprocos, siempre es como una pista y la clínica del paciente, aunque en este caso la edad nos puede hacer un factor en contra, pero siempre que hay cambios recíprocos, la clínica compatible, pues la primera opción es descartar síndrome coronario agudo y nos apoyamos de los signos que usted nos dijo y hacer como clave muy importante en cardiopatía isquémica electroseriados para ver esos cambios. Muchas gracias por tu mensaje, Alberto. No sé si hay algún otro comentario. La Profe, doctora yo, pues es Carolina, que adelante. sí,
que era un caso muy retador. Yo pensé inicialmente en Tacoxo, creo que sí se me pasó ver en las derivadas de miembro los cambios recíprocos. Igual, si nos enfrentáramos a un Tacoxo, estos pacientes casi siempre deberían ir en principio a cateterismo, pues antes hacían parte de todo lo que era el síndrome de Minoca, pero pues eso hace parte de los criterios definitorios del Minoca, pues del Tacoxo, tener pues como las epicárdicas sanas. Entonces obviamente pues creo que la indicación del cateterismo en el paciente sí era muy clara. Era claro, sin la menor duda. Pero eso nos obliga a ser muy juiciosos, aún en personas muy jóvenes, porque pueden tener malformaciones de coronarias, como tú nos presentaste hace un tiempo, Carolina. Tienes esa posibilidad de trombos intraarteriales, como los ocurridos en el caso de este paciente. Bueno, vamos al segundo caso. Este es un hombre de 57 años. Este caso nos lo facilitó el doctor Mauricio Múnera. Mauricio, ¿estás de casualidad con nosotros? Sí, sí, le asignamos el micrófono, si el doctor... elevas la mano, Mauricio. Si estás con nosotros, Mauricio. Mauricio, no está. Bueno, de hecho, muy gentilmente nos compartió este caso clínico, que creo que es un caso muy provocativo. 57 años y como antecedentes, sin antecedentes importantes, afuera de hipertensión arterial, leve, con compromiso de la función renal, y viene a consultar por palpitaciones. Aquí está el electrocardiograma. No sé si Vanessa López está por ahí. Vanessa, Hola, ¿se escucha bien? Adelante, pues, ¿cómo enfrentaste este electrocardiograma que fue precisamente de los que el doctor Mauricio nos los compartió? Bueno, Adelante, entonces, en el primer electrocardiograma, pues lo que uno ve así a grandes rasgos es que realmente la frecuencia cardíaca va muy rápido, va casi que a 300. En el segundo electrocardiograma va más o menos. Casi que 300. Casi que 300. Ese mensaje que estás dando es muy lindo. Está por ahí en 270, pero casi en 300, y es rítmico, ¿cierto? Sí, pero fue rítmico, igual que en el segundo electrocardiograma, pero ahí ya va más o menos a 150 y se logran ver pues, las ondas F. Entonces uno pensaría que se trate pues, de un flóter atrial. Perfecto. Tú piensas que, fíjate las preguntas que se hacían. Mira, la estandarización es la usual, 1 milivoltio 10 milímetros en todas las derivaciones, se enfoca con una taquicardia de complejos anchos, es una taquicardia sinusal, es una taquicardia por reentrada nodal, presenta un flóter 1:1 en el primer electrocardiograma y 2:1 en el segundo electrocardiograma. ¿Cómo resolviste eso? ¿Qué te parece entonces, lo de la estandarización? Pues yo creo que sí están 10 milímetros, pero no estoy muy segura. No, mira, que es muy chévere este formato. Fíjate cómo las derivaciones de miembros están estandarizadas, mira, a 1 milivoltio, 10 milímetros, y las derivaciones de las precordiales a 1 milivoltio, 5 milímetros. Mira que automáticamente el equipo lo hace. Cuando tú encuentras esta información aquí, es eso. ¿Sí ves qué bonito? Sí, a veces esto es interesante porque mira, tú con V1 tú tienes la posibilidad de ver mejor la onda P o plotter, entonces te pierdes información, y lo mismo de cambios del segmento ST. Y mira qué tan interesante como este cambio tan, que es una taquicardia de complejos anchos, pero no, uno ve claramente el QRS bien finito en su despolarización. Lo que amplía aparentemente la imagen es los cambios de repolarización, ¿no? Entonces es una taquicardia rítmica a una muy rápido, 270, casi 300, le hace pensar a uno o en una taquicardia atrial 1:1 o un flóter atrial 1:1. Y lo más interesante fue el siguiente electro. ¿Qué vemos en ese siguiente electro? Posiblemente después de hacerle una maniobra vagal o de usar algún medicamento. ¿Qué te parece esto, Vanessa? Claro, es que no lo veo. No sé si es mi señal.
Hola, Vane. Hola, profe. Ahora sí. Listo. ¿Ahora sí lo ves? Sí, Sí, ahora sí, pues ya ahí la frecuencia no va tan sí se rápido, ve, sino que ¿cierto? vamos a... Sí, sí, profe. Ya la frecuencia no va tan rápido, sino que va más o menos a 150. Pues es como si fuera 2-1 la conducción. Exactamente, 150. Perfecto. Siempre que entonces hay que pensar en un complejo Sancho, es tener el diagnóstico diferente. Siempre que tengamos un ataque, pues hay que pensar en un flow. Y cuando es 150, siempre tener en cuenta un flow lateral, ¿cierto? Bueno, Sí, entonces, profe. miren qué bonito. Ahí ya uno ve con claridad en la ABR y en V1 alcanza a ver las ondas de Flotter que están disparándose 2 por 1. Este paciente, lo ideal era hacerle una maniobra vagal para tratar de que los complejos QRS desaparecieran y uno pudiera ver claramente las ondas de Flotter para hacer su diagnóstico apropiadamente. Vean ustedes qué bonito se ve en V1 la presencia de las ondas de Flotter disparándose a casi 300 por minuto en un bloqueo 2 por 1. Este paciente fue llevado a cardioversión y cuando se le hace la cardioversión entra a ritmo sinusal, que es lo que uno busca también como objetivo de tratamiento. Y observen ustedes cómo tenemos ya un electrocardiograma en ritmo sinusal y se muestra uno cosas interesantes, y es que esta P y posible hay una un poquito prolongada con una fase negativa. Esto se los comento porque en el momento de hacerle la ecocardiografía que se hizo no mostró nada en especial. Realmente fue un electrocardiograma con una hipocinesia difusa leve, pero de resto no se encontró alteraciones estructurales. Y lo interesante de esto es hacer estos recuerdos. Miren varias cosas. En llama nos muestra el paciente con un flote atrial que tiene una RR variable, pero es porque tiene bloqueos variables, 2 por 1, 3 por 1, y uno ve aquí claramente las ondas de Flotter y bien chiquiticos los complejos QRS. Se le hace una cardioversión y uno ve las características de esa onda P que estaba tratando de demostrarles ahorita. ¿Qué insistió el doctor Valentín Fuster? Este es un trabajo que le habíamos mostrado hace algunos días, es la trascendencia de las alteraciones de conducción interatrial, que es lo que denominamos el síndrome de Bayer de Luna. Esto vale la pena que siempre tengamos en mente esa búsqueda de la onda P, porque si encontramos que hay un bloqueo completo interatrial, es un paciente que tiene posibilidades de que esa aurícula izquierda entre en disfunción, haga un estado hipercoagulable, haga que este paciente vaya a desarrollar no solo alteraciones en el sistema nervioso central como una enfermedad cerebrovascular aguda, sino demencia. Y hay que mirar un paciente que tiene estos hallazgos que puede desarrollar muy fácilmente. Detalles en el mismo mes. Cristian, elevar la mano por si estás. Eh, Cristian, ¿tienes? Hola, Cristian no profe, está ¿cómo con es? nosotros, Hola, 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 hola. ¿verdad? ¿Profe me Sistema escucha? arterial. Adelante, hermanito, cuenta que Cristian no está con nosotros. Yo, señor de temporada, Cristian. Claro que sí, profe. Adelante, Espérate que Cristian. no me... Ah, ya me escuchan bien. Es que no sé si es problema de señal. Hola, ¿me Sí, escuchan? señor, desafortunadamente no estoy en mi casa, tuve que venirme porque tengo clase enseguida a las 8 de la mañana y estoy en el portátil y estoy ya no con conexión a banda ancha, sino Listo. dependo del
del Wi-Fi de la facultad. Ah, no, listo, pero mira, entonces tengo un paciente, yo estaba Adelante. en el alma mater, paciente de 34 años, antecedente de hipertensión y un cáncer de pulmón que está en esta edificación. Él ingresó a eso como de las 3 de la mañana porque lo había despertado un desconfort torácico de forma súbita y era consistente con palpitaciones y había referido también dificultad para respirar y estaba somnoliento. El hijo lo trae, cuando está en triaje, la enfermera de triaje toma el primer electrocardiograma porque estaba muy taquicárdico e inmediatamente pues el paciente llegó hipotenso, con alteración del sensorio, pálido, diaforético, frío, entonces pues estaba inestable. Entonces cuando nosotros vimos el electro, vimos como era un escenario pues como de urgencia. Inicialmente dijimos, bueno, no nos queda muy claro en este momento pues de rapidez si es una supraventricular o es una ventricular, pero igual el paciente está inestable, entonces no nos cambia la conducta y a favor del paciente pues vamos a considerar que es una ventricular. Entonces cuando lo pasamos a la sala de reanimación y le colocamos ya pudo hacer como la interpretación del electro, pero cuando lo llevamos a la sala de reanimación y le colocamos ya el desfibrilador para hacer la cardioversión, resulta que el ritmo ya nos parecía diferente, el ritmo ya nos parecía irregular y la frecuencia cardíaca había bajado un poco a pesar de que no habíamos hecho pues como ninguna maniobra hasta ese momento. Entonces decidimos tomar un nuevo trazado pues como con fines diagnósticos, como por si de pronto lo cardiovertíamos y perdíamos pues ya la oportunidad, y ese pues fue como el electro 5 minutos después del despegue. Entonces, profe, si quieres vuelves a poner el primer electro y empezamos por ahí. Entonces, como el paciente pues sí estaba muy inestable y llegó incluso con un lactato de 11, o sea, estaba completamente hipoperfundido. Bueno, entonces... Espera un segundito que ya sí, espero que aparezca. Veo que todavía retos, pero bueno, que veamos. ¿Recuerdas lo que se veía en ese electrocardiograma? Sí, tengo una conexión inestable que va ahí. Bueno, ya que está. Entonces ahí lo tienes. ¿Qué te llamó? Ya ahora, después de haber resuelto la angustia, miraste con juicio ese electrocardiograma, es una taquicardia de complejos anchos. ¿Estamos? ¿O es de estrechos? Sí, ¿qué piensas? Profe. Mira B1. B1 ya si tienes un QRL Sí. ancho, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Entonces, en ese complejos anchos. De acuerdo. Entonces, vemos una taquicardia de complejos anchos, al igual que el caso anterior iba casi a 300. Para este caso, pues yo realmente en este electro no logra visualizar onda P. Igual al ir tan rápido, pues no se diferencian pues muy bien como las ondas. Si tú tienes casi los 170, 270, 300, eso no va a ser una taquicardia sino, ¿cierto? Bueno, aquí estamos. Entonces, profe, varios están participando de opiniones también de otras. Entonces, Marta, la doctora Marta Valencia, qué rico. Martica, adelante. Cristian, esperamos un momentico que la doctora Marta, claro que sí, profe, claro, nos pueda dar su opinión. Martica, puede activar tu micrófono. Adelante, doctora Marta. Bueno, qué pena, yo me pido, doy excusas pues por tener esta alteración. También tiene problemas de conexión la doctora Marta. Bueno, ok. Doctora Marta, si quiere nos escribe un momentico en el su mensaje, alguna reflexión sobre el electrocardiograma, tal vez tuvo oportunidad de conocer a este paciente. Bueno, mientras ella nos escribe, Cristian, sigue tú. Bueno, profe, entonces, a mí me sigue pareciendo una taquicardia de complejos anchos. Entonces, pues si aplicamos los criterios, claro que sí. Pues tenemos... Claro que sí. Entonces, si aplicamos los criterios, pues tenemos varios, ¿cierto? Pero entonces lo más característico que uno suele utilizar esta jugada, ver, es
está en ese contexto, pues también los criterios del doctor Pava. Entonces, cuando hacíamos pues como la aproximación, ya que tenemos las derivadas de las extremidades en dedos, que podemos pues aplicar los criterios del doctor Pava, entonces lo que hay que mirar en primera instancia es desde el inicio de la onda R hasta su punto más alto, ver el tiempo, ver pues cuánto tiempo hay. En este caso vemos que no alcanza a ser pues como más de 50 milisegundos, entonces pues Nada, digamos que es es estrecho, estrecho. ¿cierto? Es Esa completamente parte, estrecho. de acuerdo, Exacto. esa parte inicial completamente era estrecho, entonces digamos que por acá no podríamos afirmar que tiene una taquicardia ventricular. Eso. Y mira qué bonito está otra cosa. Cuando tú ves a BR para mirar BRK, observa que arranca con una Rcita muy estrecha y una S Exacto. muy estrecha. ¿Ah? Y ya luego es el segundo componente el que es el que es pues predominantemente positivo y ancho, que es esa onda R, la R', es la que es pues como con aumento del voltaje y aumento de la amplitud. Entonces, digamos que el primer criterio al menos, que es la onda R inicial, también por ver que no cumplía. Sí, exactamente. Y entonces mira nuevamente para que tú compares, porque les decía, se nos presentan dos cosas simultáneas en el mismo mes. Y el caso que nos presentó el profesor Mauricio, mira esto, cómo se está disparando este flóter uno a uno, una frecuencia de 300, de 270 300, y aquí sí vemos claramente que la morfología en V1 es de un complejo QRS estrecho. Esto es un flóter atrial uno a uno, con complejos QRS estrechos, y aquí tenemos el paciente que tú nos presentaste muy gentilmente, donde vemos un RR constante, completamente rítmico, y vemos que tiene una frecuencia de 270. Siempre 300, 270, considerar un flóter atrial como la primera causa. Y aquí en este paciente, por supuesto, que podemos hacer maniobras magales, así esté inestable hemodinámicamente, y nos puede ayudar en el diagnóstico, porque podemos lograr que se desaparezcan los complejos y queden las ondas de flóter, o se nos haga un bloqueo eh, como el que vimos anteriormente, 2x1. Pero aquí se aclaró la situación, era que ese paciente está haciendo pedidos de fibrilación auricular, como el que nos mostraste aquí en este caso, y el periodo de flóter atrial con conducción 1 a 1. Que es un caso realmente muy, muy bonito, y miren, dos casos del mismo mes que nos ayudan a entender ese mensaje. Taquicardias Sí, de acuerdo. rítmicas de 270, 300 por minuto, hay que pensar en flóter atrial. Sí, Cristian. En este caso, pues Dime, parecía Cristian. hola, profe, en este caso parecía era pues una conducción por aberrancia, un fenómeno de Asman con morfología de bloqueo de rama derecho que explicaría pues los complejos anchos en el electrocardiograma. Acuérdate que para uno hablar de el fenómeno de Asman no es simplemente el que tenga un QRS ancho por alteración de tipo relacionado con la frecuencia cardíaca. Es un fenómeno que se presenta después de un RR largo, un RR corto en un paciente con fibrilación auricular, que se hace una aberrancia. ¿Ok? En este caso, lo que tenemos es que el paciente que tiene un bloqueo de rama derecho está haciendo pedidos de flóter atrial uno a uno y pedidos de fibrilación auricular. Ese sería preexistente, un bloqueo de rama derecho preexistente asociado. Eso, míralo, míralo aquí, tiene un bloqueo de rama persistente. ¿Lo ves? Ahí está. Perfecto. Sino que no es que esté haciendo, ok, se no tiene un bloqueo de rama. Perfecto, profe. Sé que no pudiste conseguir el electrocardiograma en ritmo sinusal del paciente, ¿cierto? Profe, no, pues realmente cuando nosotros lo cardiovertimos, de hecho, nos tocó cardiovertirlo en 3 oportunidades, iniciar infusión de amiodarona para lograr control de frecuencia, porque ni siquiera con eso el paciente revirtió a ritmo sinusal, y ya pues el paciente posteriormente fue llevado a la unidad de cuidados intensivos, y eso fue pues como el último día de rotación del mes pasado, y lastimosamente se me perdió la cédula
entonces no le pude hacer seguimiento, pero voy a intentar conseguírselo y Ah, luego lo retroalimento. No, muchas gracias, Cristian. No sé si los profesores tengan algún comentario para hacer. Bueno, el doctor Santiago Giraldo, que siempre nos ofrece casos provocativos, nos envió este caso clínico y el siguiente. No sé si el doctor mm, Santiago Giraldo está con nosotros para que nos pueda presentar los casos. Santi, ¿estás con nosotros? Si quieres, elevas la mano. Si estás, Santiago Giraldo. Bueno, entonces Santiago no está, pero entonces vamos a aprovechar y leemos este caso. Hombre de 20 años, sin antecedentes importantes. Consulta porque desde hace 2 días nota palpitaciones intensas paroxísticas. Por palpitaciones rápidas e intensas asociadas a mareo, asiste a urgencias. Lo encuentran con una frecuencia cardíaca de 220 por minuto y le toman este electrocardiograma. Aquí tenía muchas ganas de que el doctor Santiago Giraldo nos contara de un programa que él se bajó, que limpia el electrocardiograma y se lo presenta a uno tan hermoso como el que ustedes están viendo aquí. Creo que él nos va a contar posteriormente cómo se logra esto, porque esto facilita las cosas y limpia de interferencias y nos entrega un electrocardiograma tan lindo como este. No sé quién quiere hacer un análisis de este electrocardiograma, quién se anima. De pronto uno de los internos, no sé, María Isabel Mejía, por ejemplo. María Isabel está con nosotros. O sea, uno de los internos que pueda levantar la mano y nos cuente cómo se enfoca este paciente y qué hace ante este paciente. No sé, uno de los residentes entonces de primer año, Edwin de la Peña, ¿quién se anima? ¿Quién es lo bien que lo ha hecho Vanessa y Cristian? ¿Quién se anima a levantar la mano? ¿Ah? Uy, están tímidos, ¿qué pasa? Les Profe, hola, ¿me escuchas? cuento sobre este electrocardiograma. Aquí tenemos dos. Adelante, adelante, Profe, bueno, Juanita. a mí este electro creo que fue el que más retador me pareció de los que nos mandó. Pero bueno, Ajá. pues voy a tratar de empezar a ver. Entonces, la frecuencia cardíaca pues en este paciente estaría entre más o menos entre 300 y 150, medio como 250 más o menos. Ahí como de rapidez. No le veo, Un sinceramente, poquito no le he más. Acuérdate que alcanzado. 150, en 150, No, no, 200, como 150 te 200. da un complejo más, mucho más, ¿cierto? Aquí sería 300, 150, 100, viene a darse ya 180, Sí, 220. ¿Mm? listo, más o Mira, aquí menos. dice Perfecto. 204 latidos por minuto. Sí, Aquí acabo lo de ver tenemos la al frente. sapeada. Sí. Profe, no ¿Sí? le veo una clara onda P como para hablar de que sea un ritmo sinusal o no, pues como que a veces como que se insinúa en ciertas, pues como en ciertos complejos, pero no lo alcanzo como a identificar como la morfología clara antes de cada complejo. Sobre todo como en D3, como que parece. 204 por minuto, ya te das que 204 por minuto te dice eso, Aina, no es una taquicardia sinusal. Y obviamente no se ve una onda P sinusal ni de taquicardia real previa al complejo. Posiblemente uno la busque Sí, posterior al complejo para tratar de definir esta parte. ¿Mm? sí, pero tampoco la veo como deformando al final del complejo, pues la verdad como si fuera una taquicardia por ¿Mm? reentrada nodal. Ajá. Entonces como que, pues P no la alcanzo a ver por ahora, ahorita miramos cuando sigamos como más adelante. Respecto al Sí. eje, pues es un eje francamente alterado. Es un eje que está desviado completamente a la derecha, tiene un D1 que es predominantemente negativo y una BF que es positivo, entonces le da un eje derecho pues mucho Perfecto. mayor de 90, Perfecto. que ya es algo francamente anormal, ¿cierto? Ujú. Y tenemos algo que me llama, pues algo que discutíamos pues, ayer, la R positiva, pues muy positiva en ABR y en B1, algo que hablamos ayer con usted.
R mayor que S en B1. Entonces, estas fueron las preguntas que formulamos, ¿cierto? ¿Será una Sí, señor. taquicardia ventricular en este muchacho joven? Se enfoca como una taquicardia de complejos anchos, rítmica, sin onda P, y que además tiene alternancia eléctrica. ¿Es una fibrilación auricular preexcitada? ¿Es una taquicardia sinusal en un paciente con bloqueo de rama derecha del de His? Entonces ya vimos, taquicardia sinusal con bloqueo de rama derecha del de His, No. no lo es, no hay onda P, listo. ¿Qué piensas de taquicardia? El enfoque es taquicardia de complejos anchos. ¿Estamos de acuerdo que es complejos anchos? Rítmica, Sí, señor. A mí sí me rítmica, parece que está sin ver rítmica. onda P, Ujú. exactamente, y que tiene una alternancia eléctrica. Mira qué bonito se alcanza a ver esta alternancia Sí, eléctrica. ¿Sí? sí, señor. Muy bien. Y mira lo que estábamos haciendo ahorita de análisis con Cristian, interesante, que veíamos que en D2, si aplicamos criterios de Pava, esa R es una R estrechita, entonces Sí. no tiene criterios de Pava. Si vemos ABR, la parte inicial de ABR es muy rápida, ese Ujú, descenso es estrecha. de la onda Q es muy estrecho, entonces igualmente Berekei no lo cumple. Y aquí le dan una sensación de que V1 tiene RSR', lo que sería trifásico Ujú. en V1 y una S mayor que R en V5, V6. Ujú. Entonces, lo más probable es que esto sea supraventricular con aberrancia, ¿cierto? Sí, señor, de acuerdo. Entonces, es bien interesante. Entonces, mira lo interesante que nos cuenta el doctor Santiago. Este paciente se le administró adenosina en repetidas ocasiones. Lo que hacemos con el paciente es dar primero maniobras vagales. No olvides, yo no sé por qué se nos olvidan hacer maniobras vagales con estos pacientes. Primero maniobras vagales, pero siguiendo el paciente electrocardiográficamente hay que monitorizarlo mientras uno hace maniobras vagales. Le pusieron adenosina. Vean ustedes cómo progresivamente le hicieron esto. No logró romper el ritmo, pero miren lo que pasó. Miren qué lindo, cómo se fue a una frecuencia de 218, ya el complejo QRS se hizo estrecho, ya tiene todas las características de una taquicardia, muy posiblemente por reentrada nodal o la posibilidad de que ese paciente tenga una taquicardia atrioventricular con movimiento circular. Entonces, a este paciente le ofrecieron una cardioversión eléctrica mm, eh, y no mejoró. Fíjense ustedes lo refractario que estaba esto. Le pusieron un bolo de amiodarona, una nueva cardioversión eléctrica y lo tenemos en ritmo sinusal. ¿Ven ustedes? Un complejo QRS estrechito y lo más probable una reentrada nodal. Este paciente fue remitido al Hospital San Vicente de Paúl. El electrofisiólogo le propuso a este jovencito la posibilidad de que recibiera un tratamiento de ablación o la posibilidad también para que él escogiera de hacer un manejo médico. Él en principio le dio temor a hacer que le hiciera un estudio electrofisiológico de ablación y prefirió hacer un tratamiento médico. Vean qué cosas tan interesantes. Rápidamente el doctor Pipe Miranda me mandó este electrocardiograma de un paciente con una taquicardia de complejos anchos, como vemos aquí claramente taquicardia ventricular, para que no olviden, él quería que todos vieran en este trazado un latido de fusión. Miren lo que bonito, dentro de todo este mar de complejos QRS anchos, un complejo que puede ser de captura o de fusión, que hace que definitivamente uno diga taquicardia ventricular. Entonces, ese fue un aporte que nos hizo el doctor Giraldo y el doctor Miranda. Y veamos este caso que es bien bonito. Muchas gracias, Juanita, por tu participación. Vayan pues animándose a participar con este otro. Es un señor de 88 años, hipertenso, con Alzheimer. Consultó porque desde hace 30 días notan disminución de su clase funcional, fatiga al caminar y presencia de mareos intensos con la deambulación. Y como un antecedente importante fue que hace 6 meses tuvo un síncope en posición supina. Acudió a la consulta y el doctor Santiago, al momento de examinarlo, lo encontró hipertenso, con una saturación de 95%, pero encontró una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto.
buenas condiciones generales, alteración basal de sus funciones cognitivas, no encontró distensión yugular, de pronto debió observar algún detallito más que ahora discutiremos quién fue lo que el doctor Santiago pudo ver y no tenía sobrecarga periférica. Le hizo una determinación con este dispositivo Cardia. Recuerden ustedes que es un dispositivo maravilloso, es una tabletica, el costo es de $120 y esto lo mira uno en el celular y tiene la posibilidad de en el consultorio hacerle a cada paciente que lo necesite un electrocardiograma. Y esto fue el Cardia que obtuvo el doctor Giraldo. Lo ven ustedes, rítmico, RR completamente constante, y empezó a mirar qué pasaba con las ondas P. ¿Quién quiere hacer la interpretación de este electrocardiograma Cardia y hacer alguna observación de él? Eso, adelante. ¿Quién se anima? Está bien pueda. Espérate, Valeria, dale, Valeria, adelante, Valeria. Hola, ¿me Valeria, escuchas? adelante. Sí, señora, adelante, Valeria. Bueno, Doc, entonces, pues haciendo la lectura sistemática, ¿cierto? Es un ritmo sinusal. em, Tiene una frecuencia Valeria, por el... Valeria, Valeria, Valeria. ¿Estás Hola. segura que es un ritmo sinusal? Valeria, Valeria. Bueno, o sea, al principio yo Mira, pensaba, mira, pero mira, te voy a retar, te voy a cuando retar. estaba en el D2, Mira, 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 mira. en el D2, uno ve después del segundo complejo que hay una P ahí que no conduce. O sea, tenemos un PR alargado, pues prolongado en el D2, el primer complejo, el segundo complejo y ya después una P que no conduce, eso. Y luego viene el tercer complejo y otra P que no conduce. Entonces a mí me parecía como un bloqueo completo. Porque, Eso sí, por eso no es un ritmo, no es un ritmo sinusal, es un bloqueo auriculoventricular completo, ¿de acuerdo? Fíjate que verás que con 30 latidos por minuto ya tú te timbras y dices, oye, caray, aquí qué hay, debe ser una cosa seria, y el paciente ha estado fatigable, ha estado mareado, tuvo un síncope. Aquí tengo yo una explicación muy clara al encontrarme un pulso de 30 por minuto. Óyeme, y el doctor Giraldo seguro vio el cuello del paciente y encontró qué. Vamos a ver, Carolina. Adelante, Carolina. Adelante, Caro. El doctor Giraldo, ¿qué encontró en el cuello? Adelante. Cristian, adelante. Profe, de pronto un signo de disociación auriculoventricular, el signo de la rana, pues como el... Exactamente, no la rana la encuentras es justamente en los casos, en el caso anterior que vimos. Ahí ves una onda P, una onda A, ta, 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 ta. En cambio, aquí tú ves una onda A en cañón, pero ocasionalmente. En cambio, el de la rana es pa, 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 pa. Está al Tú ves el golpeteo en el cuello al mismo tiempo que la frecuencia del pulso, pero aquí tú ves ocasionalmente ondas que te llenan la columna en la yugular, pero ocasionalmente. Miren qué tan bonito esto, porque el doctor nos hizo esto tan agradable de ver y de entenderlo, que obviamente llevó a este paciente a urgencias y le tomaron un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde se ven los complejos QRS anchos y el equipo dice ritmo idioventricular, pero no hace el diagnóstico de bloqueo AV completo. Este paciente lo que tiene es un bloqueo auriculoventricular completo. Y miren ustedes, en este momento en que coincide una onda P, en este momento que coincide una onda P con el complejo QRS, aparece una onda en cañón en el cuello. Y tienen un paciente 30 y ven ondas en cañón ocasionalmente. Miren, en un 10 segundos se ven dos ondas en cañón en el cuello y ese hacen ustedes el diagnóstico de bloqueo AV completo sin necesidad de electrocardiograma. Aquí está muy lindo esa P por un lado, el complejo QRS por el otro lado y tenemos un ritmo idioventricular como ritmo de escape.
y un bloqueo auriculoventricular completa. Mientras que si yo veo este paciente en urgencias, este paciente efectivamente mientras esté en esta taquicardia, lo que vemos es un signo de la rana. Ahí sí, Cristian, empieza uno a ver la sensación del gorgojeo de la rana rítmico a 218 por minuto. Ves esas ondas A en el cuello del paciente, ¿de acuerdo? Y aquí, en cambio, en el bloqueo AB completo, tú lo que alcanzas a ver es que se presentan, en este caso, por ejemplo, todo este rato no coincide una onda P con el complejo QRS, entonces tú no vas a tener ondas A en cañón en el cuello. Mientras que en este momento, donde ya sí tenemos oportunidad de ver coincidencia de la onda P con el complejo QRS, ves en el cuello ondas A en cañón ocasionalmente. No sé si hay comentarios de ustedes. Ese paciente lo remitieron para la colocación de un marcapasos unicameral. Recuerden las condiciones de este paciente y todo lo demás, fue para un marcapasos unicameral. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por estos. Me tocó en estos días una anécdota muy linda que se la voy a compartir. Uno de mis pacientes, que estamos viniendo, hemos hecho seguimiento con un aumento importante del automatismo ventricular, acudió donde su médica bioenergética. Ustedes saben que el bioenergético está tocando el pulso todo el tiempo del paciente y le dijo: hombre, Omar, tienes que ir donde tu cardiólogo, yo te encuentro 30 latidos por minuto, tienes que ir inmediatamente de tu cardiólogo. Me llamó y le dije: Omar, vente. Le puse el cardia y tenía lo que ustedes están viendo aquí. Este fue ya el electrocardiograma que yo le tomé. Vean ustedes la explicación de por qué tenía 30 latidos por minuto. Él tiene un aumento de automatismo ventricular y miren qué tan ilustrativo esto. Tiene aquí un bloqueo de la rama derecha de His y antes hay una onda P, posiblemente con un pequeño retraso en la conducción auriculoventricular, una extrasístole ventricular, nuevamente el complejo con onda P, la extrasístole ventricular, el complejo con la onda P previa, el complejo ventricular. ¿Qué está ocurriendo con este paciente? Tiene un ritmo sinusal de base, está haciendo un bigeminismo ventricular y resulta que estas extrasístoles, porque son muy prematuras, no originan ondas de pulso. Entonces, la colega estaba simplemente sintiendo los latidos que tenían la despolarización originada en el nodo sinusal, no los ventriculares, y por eso sentía, en vez de 60 latidos por minuto, de 66 latidos por minuto, el equipo lo sensa, dice 30, frecuencia cardíaca de 30 por minuto. Esto es una pseudobradicardia. Qué bonito los dos casos para que ustedes puedan ver una frecuencia de 30 en un paciente que hace definitivamente un bloqueo auriculoventricular completo, y la sospecha que tenía la bioenergética, es decir, aquí debe haber alguna cosa rara, debió mirar el pulso yugular y ver si había ondas en cañón. Entonces, si hay comentario de todos ustedes, algún comentario de los profesores. Miren la aplicación tan linda del cardia. Me llegó un paciente que yo conocía hace mucho tiempo, 63 años, coronario conocido, sin angina, no muestra inducción de isquemia en los estudios recientes, viene experimentando fatigabilidad, mareos y se siente distinto. Toqué el pulso era irregular e inmediatamente le tomé un cardia y me dije: hombre, estás en fibrilación auricular. Miren ustedes el RR de ese paciente completamente variable y yo ya no veo onda P. Gracias a este dispositivo hago el diagnóstico, le tomo un electrocardiograma de 12 derivaciones y por primera vez descubro que ese paciente está en fibrilación auricular y me dice: bueno, aquí tenemos la explicación, posiblemente lo que está pasando contigo. Empezamos todo el manejo que se debe dar a un paciente con fibrilación auricular. Al día siguiente vino a colocarse el Holter y miren, ya estaba en ritmo sinusal. Tiene una fibrilación auricular paroxística que vamos a estudiar, por supuesto, y ver qué hacemos con él. Entonces vean qué tan bonito
Esto como me permitió en el cardia mirar que estaba en ritmo sinusal y demás. Vuelvo a insistir, las publicaciones recientes, miren esto de noviembre de 21, donde nos muestran una señora que tiene un electrocardiograma con un paciente con bloqueo de rama derecho, pero cuando vemos la onda P, vemos que esa onda P es de una duración mucho mayor de lo normal, mide 180 milisegundos, una fase negativa bifásica, positiva, negativa en D2. Vean qué lindo se ve esto. Esto es un bloqueo interarterial avanzado y ese paciente desarrolla en el futuro fibrilación auricular. Préstenle atención, por favor, a los pacientes que tienen estos cambios en la onda P. Esto habla de un bloqueo interarterial. Ese paciente tiene alto riesgo de desarrollar fibrilación auricular y demencia en el futuro. Hay que prestarle toda la atención. Nuevamente la observación del doctor Valentín Fuster, recuerden esto, el bloqueo parcial, donde simplemente se incrementa la duración de la onda P y con la fase negativa en D2 y ya el bloqueo interarterial completo, avanzado, y cómo ese bloqueo interarterial completo es capaz de provocar un estado hipercoagulable, éxtasis, disfunción endotelial, llevar a una dilatación de la aurícula izquierda, fenómenos trombóticos, embólicos, fibrilación auricular en el futuro, demencia, a pesar de estar en ritmo sinusal, etcétera, etcétera. Para que tengan muy en cuenta eso. Y quería aprovechar esto porque es muy, hay que ser muy juiciosos, mis amigos, cuando vemos un cuando le fueron a tomar el electro porque se demoraron, en fin, vean ustedes la calidad de esta línea de base y el aparato, y es afirmado por el internista cardiólogo que es un ritmo de fibrilación auricular con frecuencia cardíaca de 79 por minuto. Desafortunadamente, la línea de base es de muy mala calidad, pero cuando uno mira juiciosamente encuentra de que lo que hay con ese paciente es que es un ritmo sinusal, no es una fibrilación auricular, con presencia de ectopias supraventriculares, ¿sí? De manera que esa parte es muy interesante. El último caso, rápidamente, para que es simplemente como para contarles, porque esto también es muy, muy lindo que ustedes lo recuerden como patrón, es uno señor de 59 años de edad con antecedentes de anomalía de Epstein. ¿Qué es esto? Una implantación baja de la tricúspide a realización del ventrículo, a veces se acompaña de un defecto de comunicación interarterial. Habían definido manejo expectante. Tuvo el día previo a su consulta un disconfort torácico, esto está, así me mandaron este electrocardiograma para oír un concepto, mareo, el paciente asiste a urgencia donde presenta colapso y se documenta actividad eléctrica sin pulso con taquiarritmia de complejos anchos y es convertido en 2 ocasiones. Y aquí tenemos este electrocardiograma que no voy a ponerme con ustedes a hacer ahorita una discusión, sino que yo necesito que ustedes cuando vean esto, que vean un un RR variable de complejos anchos con estas morfologías, la primera opción para considerar en este paciente no es una taquicardia ventricular, no es una taquicardia ventricular polimórfica. Ese paciente que tiene un RR variable y frecuencias cercanas a 300, hay que considerar una FA preexcitada. Ese paciente lo cardiovirtieron y miren a lo que sale. El equipo, y siempre hay que ser muy juiciosos de mirar lo que dice el equipo, porque uno de pronto puede despistarse. Dice ritmo sinusal normal, desviación izquierda del eje, hipertrofia ventricular izquierda, infarto inferior. Van a ver que ese paciente tiene un pericorto, una onda delta. Esas Q que se ven en D2, D3 y ABF son las pseudo Qs que se ven en la preexcitación cuando hay es una delta negativa. Entonces, miren qué tan fácilmente ese paciente estaba considerando que lo que tenía era un infarto de miocardio y que estaba haciendo taquicardias ventriculares y se enredó la vida. Este paciente simplemente lo que tiene es un Epstein. El Epstein se caracteriza porque tiene justamente haces anómalos y hace fácilmente
todas las arritmias propias de una preexcitación, en este caso una FA preexcitada. Y cuando ustedes ven una FT que no tiene bloqueo de rama derecho, ese paciente tiene una preexcitación. Es un mensaje que me aportó el doctor Miranda. Son ya las 8, no sé si hay algún comentario. Vean qué tan lindo la ecografía donde se muestra la lateralización del ventrículo derecho y las características del ventrículo derecho. Bueno, jóvenes, me compartió este electro el doctor Alejandro Narváez para que ustedes vean este signo y ya con eso terminamos, que es lo que llaman la onda en aleta de tiburón en un infarto agudo de miocardio. La doctora Clara Salveraga me mandó un caso prácticamente igual, que se pasó por alto y no se hizo el diagnóstico oportuno de que fuese un infarto agudo de miocardio, y lo que acaba de publicar el día de ayer llama, donde nos hace esa llamada de atención sobre la elevación del segmento ST en forma de aleta de tiburón. Jóvenes, hasta ahí llego. Quiero desearles a todos una feliz Navidad. Me han acompañado durante este año en estas sesiones del EKG del mes y de verdad que me siento muy contento con el apoyo de todos ustedes y espero que estas sesiones hayan sido de apoyo para afinar sus conocimientos y ser más efectivos en el diagnóstico con sus pacientes.